Buenas tardes, haré la presentación de mi caso clínico de las prácticas de Mosquera tercer semestre. Mi nombre es Daniela Galvis. Primero empezaré realizando una presentación del paciente. Mi paciente de 25 años, de género femenino, ingresa al hospital de Mosquera el día 8/05 del 2023 al servicio de hospitalización con un embarazo de 6.1 semanas por ecografía de primer trimestre, quien cursa con un cuadro de amenaza de aborto. En el momento, pues la paciente cuando llega se encuentra en adecuadas condiciones, refiere sentir dolor abdominal agudo. Luego de esto se le realiza una ecografía a la paciente, quien reporta un hematoma retrocorial, y esto es la causa de la... Como dato subjetivo, mi paciente refiere sentir dolor abdominal en la parte baja, es agudo, niega sangrado vaginal y sus signos vitales están en completa normalidad. Como dato objetivo, se le realiza a la paciente toma de signos vitales, donde se evidencia tensión arterial de 115/61, saturando 95 en 30 y temperatura de 36.3. Y en la ecografía de primer trimestre se evidencia un aborto, una amenaza de aborto por un hematoma retrocorial. Empezar explicando qué es la amenaza de aborto. La amenaza de aborto es una afección que indica la posibilidad de un aborto espontáneo. Eso se puede dar por varias causas que todavía no son conocidas, pero que nuestra paciente en este caso decía que la causa de la amenaza de aborto de mi paciente es directamente por el hematoma retrocorial, pero que en algunos casos la causa de la amenaza de aborto puede ser por alteraciones cromosómicas del feto, exposición a sustancias tóxicas, también por la edad materna, ya tener más de 40 años puede afectar, o los problemas en la placenta, que sería el caso de mi paciente. Como síntomas de la amenaza de aborto tenemos el sangrado vaginal, aunque mi paciente niega tener sangrado vaginal, ya sea abundante o muy suave, no lo presenta, pero uno de los síntomas más principales de la amenaza de aborto es el sangrado vaginal. También encontramos lo que son cólicos abdominales en la parte baja del abdomen, ya pueden ser fuertes o leves, que en este caso lo que refiere nuestra paciente es que tiene cólicos leves. Estos cólicos pueden ser un poco más fuertes que los de la menstruación, y por otro lado tenemos el dolor lumbar, que se puede presentar como fuertes pinchazos en la parte de la espalda. Como segunda patología voy a explicar el hematoma retrocorial. Entonces, el hematoma retrocorial es un cúmulo de sangre en la placenta que supone un riesgo de aborto y genera varias complicaciones durante el embarazo. En este caso, el cúmulo de sangre se presenta entre la placenta y la pared del útero. También el hematoma retrocorial puede ocasionar el desprendimiento del saco gestional. En este caso se presentaría un abrupto de placenta, originando un aborto. Y además el hematoma retrocorial también puede llegar a afectar la función de la placenta al disminuir el intercambio de nutrientes que le da la madre al feto. En este caso, y asociándolo a lo que siente mi paciente, nos damos cuenta que ella llegó por una amenaza de aborto, que en la ecografía que se le realizó nos dimos cuenta que la causa principal es el hematoma retrocorial, que ella presenta solamente el dolor abdominal. No quiere decir que ella durante el embarazo pueda tener más riesgos o pueda llegar a perder
Llevando el tema a este punto, las causas del hematoma retrocorial, pues la causa como tal aún no es clara, pero hay diferentes patologías que pueden llegar a afectar a la madre y que se pueda presentar este hematoma, como lo es la diabetes, la hipertensión, un golpe en el vientre o enfermedades autoinmunes que haya tenido la madre o que tenga. ¿Qué riesgos presenta el hematoma retrocorial? Bueno, el hematoma retrocorial puede presentar algunos riesgos durante el embarazo de la madre, pero también esto depende de la posición y el tamaño del hematoma. Entonces podremos presentar un abrupto de placenta, un parto prematuro o un retraso en el crecimiento. ¿Cómo se desarrolla el hematoma retrocorial? Bueno, el hematoma retrocorial a lo largo del embarazo se puede desarrollar de muchas maneras. Esto depende de cada embarazo, ya pues que cada cuerpo es diferente, pero a grandes rasgos podría ser que el hematoma se absorba y se desaparezca como primera opción. Como segunda opción tenemos que pueda ser expulsado a través de la vagina en forma de sangrado, o que el hematoma persista a lo largo del embarazo sin que cause ninguna afectación tanto a la madre como al feto. El tratamiento para el hematoma retrocorial son más que todo cuidados básicos, ya que la parte de la medicación se encarga el médico. Como lo decía, se le pueden dar a la madre unas pequeñas recomendaciones como tener un reposo, ya sea relativo o absoluto durante todo el embarazo, que baje los niveles de estrés. Además de eso, que tenga abstinencia sexual, que no vaya a tener relaciones sexuales. Por el momento, revisiones al ginecólogo cada 1 o 2 semanas. De esa manera, pues se tiene un mayor control sobre el embarazo, la control de la medicación que dé el médico tratante y tratar de evitar el estreñimiento en lo que más se pueda. Como medicamentos o como tratamiento que se le tiene a la paciente, tenemos que se le administró lactato de Ringer indicado para la rehidratación. Como segundo medicamento que se le administra a la paciente es acetaminofén 1 gramo cada 6 horas para controlar o disminuir los dolores abdominales. Como diagnósticos de enfermería NANDA, NIC y NOC, encontramos el dominio 8, sexualidad, clase 3, absorción, diagnóstico, riesgo de la alteración de la diada materno-fetal. En este caso, el NOC sería estado fetal prenatal. Se busca que los signos fetales se mantengan dentro de los límites normales. Esto quiere decir que puede ser una afección tanto para la madre como para el feto, que como se presenta amenaza de aborto, entonces la vida de los dos pues puede estar en riesgo, pues más que todo la del feto. Cuidado. En el NIC podemos encontrar los cuidados en el embarazo de alto riesgo, revisar el historial obstétrico para ver qué factores de riesgo relacionados con el embarazo. También monitorizar los tonos cardíacos y movimientos fetales, realizando monitorías fetales seguidas y una ecografía también para mirar mejor el hematoma. Como segundo diagnóstico tenemos el dominio 9, afrontamiento y tolerancia al estrés, clase 2, respuestas de afrontamiento, diagnóstico, temor, ya que pues la paciente así no lo diga, ella tiene temor pues obviamente por su bebé y por saber qué va a pasar más adelante con su tratamiento. Entonces en el NOC tenemos nivel de agitación.
En el NIC tenemos controlar el estado de ánimo de la paciente, evaluar el ánimo inicialmente y con regularidad. Como enfermera es importante brindarle mi apoyo a la paciente, animándola, diciéndole que todo va a estar bien y no dejando que caiga como en depresión por lo que está pasando. Y además autocontrol del miedo. Como tercer diagnóstico tenemos el dominio 11, seguridad y protección, clase 1, infección. Diagnóstico riesgo de infección. Como NOC tenemos control de riesgo, evitar, reducir o eliminar las posibles amenazas para la salud de la paciente. Y como NIC tenemos identificación de los riesgos de infección, identificar riesgos de seguridad del ambiente, ya sean por riesgos físicos, biológicos y químicos, y aplicar la actividad de reducción. Como dominio cuarto tenemos el dominio 12 confort, clase 1 confort físico, diagnóstico dolor agudo. Como NOC tenemos controlar el dolor, nivel de deterioro del confort y nivel de dolor, o sea, manejo del dolor a la paciente. Y como NIC tenemos administración de analgésicos, fármacos para reducir o eliminar los cólicos abdominales, manejo de los medicamentos, además de esto manejo del dolor y vigilancia de la paciente constante para vigilar qué otros síntomas presenta o puede llegar a presentar más adelante.